Cordiales saludos a todos quienes nos ven a través de la señal de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Estamos en el espacio Fernando Aguayo América. Hoy tenemos como invitados al doctor Iván Castro. Él es un jurista destacado, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Guayaquil. Y también al doctor Miguel Hernández, jurista con gran experiencia, igualmente catedrático. Hay una conmoción nacional sobre la administración de justicia y sobre todo por la impunidad que se encuentra presente en el Ecuador. Hay experiencias como la de Guatemala. En el 2006, el gobierno de ese entonces firmó un acuerdo con las Naciones Unidas para que se cree una comisión internacional que luche contra la impunidad. Esta estuvo presente hasta el 2019, en que el presidente Jimmy Morales, precisamente porque lo estaban investigando, rompió ese acuerdo. Sin embargo, hay que decir que antes esta comisión de apoyo al sistema judicial de Guatemala llevó a la cárcel nada menos que a un presidente que estaba vigente, lo propio a su vicepresidenta, el señor Otto Pérez Molina y la señora Roxana Baldatti. También fueron a parar en la cárcel algunos ministros de Estado, igualmente miembros del sistema judicial. Cientos de personas fueron investigadas y encausadas en ese país. Una verdadera lucha contra la corrupción. Muchas gracias por estar aquí en el espacio Fernando Aguayo América. ¿Será factible tener una comisión similar en el Ecuador? Bien, gracias Fernando por su invitación. Un saludo a todos los televidentes. Fue uno de los ofrecimientos de este gobierno, entiendo, que el presidente Lenín Moreno habló de la conformación de una comisión internacional que coadyuve en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, nunca se cumplió. Algo se hizo, pero con una comisión dependiente del Ejecutivo, que no era el criterio. El criterio era una comisión que tenga las posibilidades de investigar con independencia de todas las funciones que pudieran ser objeto de investigación, y no justamente que dependa de una de las más importantes, como es la función ejecutiva. Pero el problema de la lucha por la justicia y en contra de la impunidad en el Ecuador va mucho más allá del hecho de que funcione o no una comisión internacional, ¿no? Son problemas de carácter estructurales, dice, en relación con la falta de probidad de algunos miembros de la función judicial, con la falta de ejecutividad de la función encargada de llevar a cabo la vindicta pública. Falta también de recursos económicos para que estas labores puedan cumplirse con eficiencia, y también, digamos, con la conciencia colectiva, con la conciencia social, que repudie estos actos y los haga cada vez menos frecuentes en una sociedad como la nuestra, que está realmente totalmente contaminada de corrupción. Doctor Hernández, hay que enfatizar que la CICIG en Guatemala fue un órgano independiente de carácter internacional que mucho bien le hizo a ese país. Toda lucha es válida, de pequeña, mediana, grande. Lo ideal es que una comisión así tenga un grado de estabilidad jurídica, se cree por ley, pero puede crearse una comisión. Ya había una que no ha tenido mayor éxito, no llegó a aprobar su funcionamiento, se le pasó el tiempo, pero es válido. Tenían problemas de presupuesto. Efectivamente, es una buena fórmula, es una manera adicional de combatir la corrupción, pero en el fondo la raíz de todo es que hay que generar conciencia cívica, conciencia social, cultura de respeto a los derechos y solidaridad, porque en la medida en que usted alimente la solidaridad, el respeto a los derechos, la conciencia social y cívica, usted va a la raíz. Todos estos elementos que parecen teóricos hay que sembrarlos en la familia, en la escuela, en el colegio y en la universidad, de tal manera que cuando esas personas lleguen a las instituciones no tengan estos síntomas dramáticos de perversión moral, perversión económica y corruptela terrible. Porque fíjese usted que la manera de combatirla, como le decía, es de diversas maneras, pequeña, mediana, grande. La raíz es lo que yo le digo, pero además hay que rescatar las instituciones. Y para rescatarlas hay que cambiar las cabezas. Y cuando se cambian las cabezas hay que darle la autoridad suficiente para que gobiernen esas instituciones con las personas más competentes y no que le venga la cuota política o de otro tipo. Porque si usted quiere decir, usted nombra un ministro de Estado y resulta ser que no pone a su subsecretario, al director distrital, no. Tiene que rescatar o rescatarse las instituciones
con las mejores cabezas, los que mejores piensan, los más correctos, y darle un nivel de poder para que gobierne efectivamente con objetividad y alejado de los shows mediáticos que siempre hay en el Ecuador. Doctor, está fallando el sistema educativo primario, secundario, por supuesto el terciario. ¿Por eso estamos en estas condiciones en el Ecuador? Sí, definitivamente. El problema es estructural, como lo decía, a todo nivel. Y se agrava más aún porque la sociedad ve el mal ejemplo de parte de quienes justamente gobiernan en las distintas instituciones, en los distintos niveles de poder. Y entonces eso agrava la situación. Si el que está llamado a dar el ejemplo es el que justamente hace todo lo contrario, entonces, ¿qué educación van a recibir nuestra juventud? A todo esto, como usted bien lo dice, el sistema educativo tiene un papel preponderante, fundamental. Las enseñanzas que se dan a los hijos en casa tienen que ser complementadas por profesores y por estudiantes que estén siempre nutridos, no solamente de la enseñanza teórica, sino de la presencia de profesores que en la práctica practiquen, vivan una vida de honestidad, vivan una vida de valores, de principios. Y en el caso de las universidades, más aún, las universidades son las llamadas a ser los centros críticos en donde se discuta de una manera académica, de una manera profunda, los grandes temas nacionales. Y uno de esos temas es la lucha contra la corrupción. Y en eso la academia ha fallado tremendamente. Yo no he visto planteamientos claros, planteamientos concretos y académicamente estudiados por parte de los centros educativos de educación superior en los últimos tiempos. Es necesario que la academia, en consecuencia, retome su misión fundamental y se vincule en su labor mucho más con la comunidad y le busque las soluciones que la comunidad requiere recibir justamente de ella. Doctor, brevemente, porque tenemos que ir a la primera pausa comercial. Sí. Usted hablaba del dinero fácil, de cómo los jóvenes quieren tener lo que otros a través de la vida y fruto de su trabajo. Y lamentablemente hemos dicho una y otra vez, vemos ahora personas de 22 años con edificios, con oficinas, con departamentos, viviendo como ricos. ¿Es posible a corta edad tener esos dineros? Es imposible, mi amigo, es imposible legítimamente, salvo que sea una situación heredada, pero justamente cuando usted siembra el valor adecuado, la persona que se forma no tiene ese chip mental de admirar lo equivocado, no es que admira realmente al personaje que tiene algo más profundo aparte de su apariencia. Usted tiene que ver qué hay detrás de la persona, su formación, sus valores. Entonces, hay que enseñar a admirar lo correcto, no lo fatuo, no lo aparente. Y en eso, lamentablemente, hay una faceta buena y mala de las redes sociales. Las redes sociales podrían ayudar mucho en esta cultura del buen valor y no la cultura del disvalor. Y además, el joven tiene que ver, y la sociedad en su conjunto tiene que ver los mensajes adecuados. Es decir, que lo que se le conculca hacia el bien para condenar el mal tiene consecuencias y que cuando hay estas conductas deleznables tienen efectos y la persona que se enriquece vaya efectivamente a la cárcel y la persona que dañe tenga consecuencias, porque si no convive el bueno, el malo, el correcto y el deshonesto en un mismo contexto sin ningún cambio. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eso hay que mostrar con los mensajes correctos a la sociedad. Y por sobre todo, sin duda, ustedes están esperando que tratemos el tema de la devolución de los dineros, porque ahora observamos que están a punto de salir libres personas que han sido sentenciadas, pero se conoce que no han devuelto un solo dólar. Vamos a hacer una pausa. Estamos en el espacio Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento.
Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. La preocupación sobre la corrupción y la impunidad es general. Es por esto que estamos buscando con especialistas algún tipo de solución. Especialmente, decíamos, desde la educación y en las universidades. Usted es un formador, su familia ha sido formadora de juristas. ¿Cómo es posible que en los últimos diálogos, por ejemplo, entre un asesinado y el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, se diga yo manejo tal o cual tribunal y también se exprese un abogado tal, esta persona me está chantajeando y dice que puede presionar al juez? ¿Cómo se puede entender desde el academismo este tipo de expresiones o conversaciones? Son o fruto de la desesperación de un padre que quiere defender a toda costa a sus hijos, inclusive utilizando este tipo de engaños y de dichos contrarios a la ley, porque no puede decir una persona yo voy a manejar a la función judicial, yo te ofrezco que te voy a sacar en libertad porque yo manejo a la Corte o al Consejo de la Judicatura. Y son hechos realmente que no favorecen de ninguna manera una administración de justicia o una posición de credibilidad, llamémoslo así, de parte de este sujeto, de este personaje que ahora está detenido, con respecto a la inocencia de su familia y de él mismo en este tipo de cosas, porque solamente una persona que se siente culpable puede llegar a hacer tales tipos de ofrecimientos a cambio de que lo liberen de culpa, digamos, a su familiar. No se recupera un solo dólar, doctor. Sin embargo, salen libres los sentenciados. Se entiende que fueron castigados o sentenciados porque cometieron un delito. Y en este delito, de por medio, estaba el dinero. Bueno, efectivamente, la recuperación del dinero es consecuencia de la sentencia penal. Como consecuencia de ello, viene el pago de los daños y perjuicios. Entonces, efectivamente, hay una obligación legal de devolver lo que se ha originado de una manera ilícita, y esa orden evidentemente es la consecuencia de la condena. Ahora, la persona que se ha preparado para el delito es una persona que no tiene bienes a su nombre, en cuyo caso el tema es bastante difícil la recuperación, porque cuando usted empieza a buscar qué tiene, resulta ser que no tiene nada, que la casa donde vive no es de él, que es de la compañía XX, que no aparece en ningún lado. Entonces, efectivamente, cuando no hay en qué caerle, efectivamente hay un perjuicio tremendo de la sociedad y evidentemente todos somos perjudicados. Por eso es que el tema, vuelvo y digo, hay que en un grado tratar de prevenirlo y dar mensajes adecuados a la sociedad de que el que actúa mal es condenado, tiene consecuencias, va a la cárcel, más aunque cuando va a la cárcel va a un sistema pues que sin comentarios lo que vive el Ecuador. Es otra institución que hay que rescatarla, y eso es posible con decisión política, ni siquiera con mucho dinero. Con decisión política hay que rescatarla. Es una de las tantas instituciones que la gente necesita visualizar
que hay un grado de rehabilitación y no que la gente vaya pues, a pervertirse, porque decía un famoso autor Carneluti que las cárceles se asemejan al campo santo, con la diferencia que el enterrado es un enterrado vivo. Entonces, usted vaya vivo y es muy posible que salga es muerto, sin ninguna rehabilitación. Doctor, en la vida de relación de la sociedad entendemos claramente cuál es la función de cada profesional en sus diferentes ámbitos. En el caso de los abogados, cuando se sabe que han delinquido y que defienden a esas personas, uno esperaría que lo que buscan es una menor pena, pero hacerlos aparecer como angelitos, como las personas más honestas y que luego de salir libres disfruten de esos recursos cuando no son de ellos, sino de los ciudadanos, en este caso ecuatorianos, ¿cómo se puede entender esto? ¿Qué es lo que se debe hacer desde el ángulo académico? Bueno, el abogado tiene como misión el defender a su cliente y procurar que se le haga justicia y eventualmente mirar las atenuantes que pudiera tener en caso de que sea culpable del cometimiento de algún delito. Cada cual tiene que cumplir el rol que le está asignado dentro del proceso, la defensa o la acusación, y el otro, el operador de justicia, dictar justamente justicia, ¿no? El valor de la justicia tiene que resplandecer siempre en la sociedad y si bien es cierto pudieran haber abogados que de mala fe actúan o que tratan de, con engañifas, desviar la correcta administración de justicia, por lo general, el abogado lo que hace es cumplir con el papel de defensa del cliente cuya defensa ha asumido. Lo importante es, en todos los casos, que siempre los abogados tengamos presentes de que la lucha por la justicia nunca termina, de que la lucha por la justicia es un ideal prácticamente inalcanzable, porque la justicia siempre está requiriendo de nuevos horizontes, siempre está requiriendo de transformaciones, de nuevas ideas, y que seamos capaces también de aportar a esas reformas legales que impidan lo que Miguel acaba de decir, que impidan la impunidad, que impidan que se escondan los bienes, que se transformen en insolventes personas que salieron multimillonarias de atracos contra los fondos públicos y que inclusive sigan actuando como que si nada ha pasado algunos años en donde la gente ya se olvidó de sus fechorías. Doctor, usted dice hay que generar buenos ejemplos, buenos mensajes, hay que prevenir antes que lamentar. Definitivamente es así. Pero, ¿cómo no puede ser un mal ejemplo el hecho de que personas que han sido sancionadas, por ejemplo, en el sector legislativo, luego vuelven a la palestra política? O sea, pueden ser nuevamente elegidos para ese mismo cargo o en su defecto para otros cargos. ¿Cómo se puede entender algo así? Eso termina siendo un mal ejemplo que supera a los buenos mensajes. Bueno, mire, ahí hay un tema de fondo, ¿no? Mire, toda persona puede cambiar y jurídicamente el hecho de que una persona haya sido condenada no quiere decir que no pueda en el fondo rehabilitarse y cambiar efectivamente, porque de otra manera se generaría un problema de discrimen y el derecho penal y los derechos humanos han evolucionado hasta tal punto que se dice que el derecho penal no es un derecho del delincuente, sino del delito. Y siempre es posible la rehabilitación y la persona puede reenrumbarse. Entonces, efectivamente, es la misma razón por la cual la cadena perpetua es crítica, porque con la cadena perpetua no le da la oportunidad de la rehabilitación hacia afuera. Entonces, cuando una persona delinque, efectivamente es posible que después de un tiempo vuelva a dar cara pública, salvo que se trate de delitos como el de peculado, que eso sí genera una inhabilidad absoluta para volver a ocupar otro cargo público. Seguro que sí. Ahora, déjeme decir algo importante, que si bien es cierto los bienes pueden estar a nombre de terceros, entra el concepto del lavado de activos e investigar quién es el propietario verdadero y se pueden perseguir los bienes bajo la línea de que hay estas fachadas, los velos societarios, las compañías tienen que levantarse el velo, llegar a lo de fondo y esa es una manera de llegar a recuperar la sociedad lo que se han robado en definitiva. Esperamos que se logre recuperar. Es lo que precisamente busca la ciudadanía, el que esos dineros vayan para quienes lo necesitan. Tantas personas pobres que no se pueden hacer atender en un hospital, que sus hijos fallecen por falta de medicinas, como consecuencia de la corrupción. Esto es lo que no puede seguir sucediendo en el país. Vamos a la pausa, retornamos, estamos en el espacio Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive
Ahora más que nunca, sabes que cuentas con tu banco para cuidarte a ti y a los tuyos. Puedes solicitar tu tarjeta de crédito Pacificard para hacer compras en línea, abrir una cuenta de ahorros y mucho más desde tu celular a través de la app Onboard BDP. Recuerda, cuentas con tu banco para hacerlo todo desde la tranquilidad y seguridad de tu hogar, tu banco, tu casa. Banco del Pacífico. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde la perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Inicié el programa planteando la necesidad de tener un apoyo internacional. Y sin duda, los últimos hechos nos dan la razón, porque no se puede más cuando están inmiscuidos en actos de corrupción funcionarios de carácter público. Entonces, en el caso de Guatemala, la señora Telma Aldana, o doctora Telma Aldana, era la fiscal que luchó junto al señor Iván Velázquez, de origen colombiano, que fue designado por las Naciones Unidas para que realice ese trabajo de apoyo al sistema judicial de Guatemala. Los resultados, reitero, fueron muy buenos, aun cuando en el Ecuador hay quienes también se oponen a esto, pero nosotros debemos insistir. Daría la impresión de que es la única forma de que en el Ecuador se pueda romper con la impunidad. ¿Qué tendrían que hacer los candidatos a la presidencia de la República? El que llegue y dirija los destinos del país. Bueno, yo creo que todo candidato serio a la presidencia de la República tiene que plantear aspectos muy básicos de su programa de gobierno para la lucha contra la corrupción, que es uno de los males fundamentales que aquejan a la sociedad ecuatoriana. Uno de ellos podría ser efectivamente el funcionamiento de una comisión internacional independiente, debidamente financiada y con el apoyo de todos los sectores de la sociedad para que pueda coadyuvar. Pero no solamente ello, sino que en la Constitución ecuatoriana tenemos ya instituciones que deberían de ser mejor exigidas o mayormente exigidas para que cumplan con su misión. La propia función de transparencia y control social fue creada en parte también para coadyuvar en la lucha contra la corrupción. Pero justamente su presidente en estos momentos es acusado de haber forjado documentos para tener un carnet de incapacidad. Lo cual constituye una paradoja. Tenemos otras instituciones que también tienen que ser fundamentales para esta lucha contra la corrupción, ¿no? Toda la función judicial en general, la Fiscalía que está desarrollando una labor intensa en los últimos tiempos, de alguna manera la Defensoría del Pueblo en la lucha por la defensa de los derechos humanos también coadyuva en este sentido, pero fundamentalmente la sociedad ecuatoriana tiene que reclamar a través del voto en las próximas elecciones un gobierno mucho más transparente, un gobierno que no se quede solamente en mirar lo que pasó en el pasado, sino que proponga alternativas valederas y realizables para el futuro. Ojalá tengamos partidos políticos que elijan correctamente a sus candidatos y que nos presenten verdaderas alternativas, ¿no?
porque en eso han fallado los partidos políticos que deberían de ser los interlocutores entre la sociedad y el poder, en realmente presentar alternativas, en estudiar alternativas y no solamente abrir sus centrales en el momento electoral, sino trabajar permanentemente con seriedad en la búsqueda de soluciones a los grandes problemas nacionales y particularmente al tema de la corrupción. Doctor Hernández, tiene que ser un objetivo nacional el que, por ejemplo, quienes vayan a participar en un gobierno, todos sean parte de ese objetivo, no con agendas propias. Entonces, tendríamos que exigir incluso que cuando ya definen los candidatos, se pueda presentar también quiénes van a ser sus acompañantes, quiénes podrían ser los ministros de Estado o los funcionarios principales de ese régimen. Bueno, mire, es una buena idea porque efectivamente, como le decía, hay que dar mensajes apropiados a la sociedad. Es decir, que tú puedes ser un gran candidato, pero ¿quién te acompaña? Déjame ver quién te va a acompañar, al menos en las líneas fundamentales, para que la gente pueda opinar y a su vez pueda haber un grado de filtro, quién es, cuál es el personaje, qué problemas ha tenido, etcétera, de manera que sea ese un punto importante y complementando lo que usted decía del tema anticorrupción. Mire, había una comisión anticorrupción que presidía el doctor Ramiro Larrea, estaba Javier Zavala, esa funcionó. Entonces, lo que funciona hay que replicarlo. Y eso que demostró que es posible que exista un organismo anticorrupción que coadyuve sin cruzársele en funciones al sistema de justicia, a la fiscalía, y no viene mal, es algo muy bueno que alguien apoye, porque evidentemente la fiscalía necesita apoyo, pero bajo la línea de que no se cruce con el tema reservado de la investigación preprocesal, pero sí que le alimente de información y ella lo canaliza por los lineamientos y los espacios jurídicos apropiados. Pero fíjese usted que esto es tan concreto. Sí, es posible que el Estado tome la batuta generando una comisión anticorrupción nacida de la sociedad civil, desvinculándose del gobierno, pero que coadyuve y acompañe y lleve noticia crímenes, como decimos los abogados, a la fiscalía, investiguen lo que pueda, sin cruzarse, porque el mensaje no está en que se eliminen las instituciones, sino reencauzarlas. Y si el problema es el titular, bueno, hay que cambiar el titular. Pero pasa también que hay mucha espectacularidad. Yo creo que hay muchos funcionarios que tienen una vanidad demasiado grande y quieren hacerse famosos y dan ruedas de prensa, creo que pasando un día. Entonces, esa historia hay que desterrarla, porque quieren ser personajes espectaculares que la gente la absorbe en las calles. O sea, que hay que bajar la vanidad de la gente, que en mucho es uno de los grandes problemas que vivimos los ecuatorianos. Son personajes vacíos, pero que son famosos, te rascan, no tienen nada. Muy bien, estamos terminando el programa y usted hablaba si hay instituciones y estas funcionan, qué bueno para el país. Sin embargo, nos demuestra la realidad de que requerimos de esa asistencia internacional. Quiero expresar que, por ejemplo, la señora fiscal de Guatemala, Telma Aldana, fue juramentada por el presidente Otto Pérez Molina. No le tembló la mano el momento que tenía que pedir la prisión para el presidente, y peor aún, cuando éste fue a la cárcel. Les quiero agradecer a ustedes por haber estado en este programa aportando para ver cómo logramos la solución a esta pandemia que es la corrupción y la impunidad en el Ecuador. Ustedes tienen una cita la próxima semana a través de Gamavisión en el Ecuador y por supuesto en la Florida por Mega TV. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias.